el Señor se siente. Pero yo creo que cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, obviamente se manifiesta de una manera sobrenatural, ¿verdad? Cosas grandes, milagros van a surgir, hermanos, cosas sobrenaturales suceden en las vidas de cada uno de nosotros. Y es por ello, hermanos, que queremos alabarle y glorificar al Señor. Yo quiero comenzar esta meditación, hermanos, poniendo en su corazón, quizás recordándole, amén, si no se le ha olvidado, de cómo inicia el cristianismo, de cómo se vuelve bien práctica, hermanos, la vida cristiana, si usted se dispone su corazón. Y déjeme decirle que Dios, es verdad, al pueblo de Israel le dio 10 mandamientos, le dio estatutos, pero nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo redujo, o sea, quizás sacó la esencia de todo ello y dijo: yo le digo 2 mandamientos, ¿verdad? 2 mandamientos, no que fueran diferentes a los que estaban ya, hermanos, escritos, dados por nuestro Dios Padre. Y el primero y más grande mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese es el primero y más grande mandamiento, dijo él, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era el segundo mandamiento. Entonces, si nosotros logramos entender esos mandatos de Dios a nuestras vidas, creo que el cristianismo se va a hacer más fácil, ¿verdad? Menos engorroso. Yo creo, y lo he experimentado, se lo vuelvo a mencionar lo que yo creo. Yo creo que el amor no es, hermanos, un sentir. El amor no es, amado pueblo de Dios, una emoción, sino que el amor es una acción. Debe de ser una acción. El amor debe de ser cultivado. El amor, hermanos, naturalmente la palabra de Dios dice que el amor es sufrido. Dice que el amor no tiene envidia. Dice que el amor no es jactancioso. Y este es el buen amor, el amor de Dios. Dice que el amor todo lo sufre, que todo lo cree y que todo lo soporta. Vea realmente las características de ese amor de Dios, de ese amor que Dios derramó en la cruz del Calvario, de ese amor que usted y yo tenemos que, hermanos, irradiar para con nuestro Señor, nuestro bendito Dios, y para con nuestros semejantes. Entonces, hermano, es de acción, no es de emoción, no es aquello que yo siento, Señor, que te amo, no. Realmente, cuando Cristo venga por su iglesia, no va a venir por una iglesia oidora de la palabra, no va a venir por una iglesia criticadora de la palabra, no va a venir por una iglesia cantadora, ¿verdad?, de cánticos preciosos, no, va a venir por una iglesia hacedora de la palabra de Él, accionadora de la palabra de Él. Yo quiero que quede, por favor, bastante clara esta situación, ¿verdad? Porque muchos tendemos a confundirnos. Y hermanos, se nota cuando alguien determina, cuando alguien decide: yo voy a seguir a Cristo, yo voy a enamorarme del Señor. Tiene que tomar una decisión, se tiene que tomar una decisión. No es cuestión de voy a practicar una religión, no, Dios quiere una relación personal. Por eso vea, hermanos, las cosas maravillosas que suceden cuando realmente la gente entiende de lo que significa enamorarse del Señor. Se necesita de tiempo, se necesita de esfuerzo, se necesita de sufrir, se necesita de creer. Cuando se ama a alguien se le cree. Cuando se ama a alguien se le soporta. Cuando se ama a alguien uno está dispuesto a sufrir. Y eso es lo que tenemos que hacer para con el Señor. Es bien importante. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 19, versos del 17 al 20, dice así la palabra del Señor.
Mire, y esto dice fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, a todos, notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y aquí viene el efecto de todo ello, el resultado de todo ello. Y dice el 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. De esa forma, hermanos, crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Y ese es el diseño de Dios. Hermanos, ese impacto, y ese debe de ser el diseño de nosotros los hijos de Dios, como esta gente de Éfeso. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, infinitamente gracias por la vida, gracias por la salvación de nuestra alma, gracias por la familia, Señor, gracias por su palabra, gracias por su presencia, gracias, Señor, por el cuidado que ha tenido de cada uno de nosotros hasta acá, Señor. Sabemos que usted es fiel, sabemos que usted, Señor, cuida de nosotros. Usted acampa alrededor de los que le temen. Usted es quien nos defiende. Le alabamos y le bendecimos. Le damos toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, yo creo que en un buen cristiano tiene que haber un antes y un después de Cristo. Al igual que los libros de la historia, cuando usted los lee, aparecerá una AC antes de Cristo y una DC que dice después de Cristo. Y está refiriendo a que Cristo marcó, hermanos, una diferencia en lo que es la historia de la humanidad, ¿verdad? Antes de que Cristo naciera, ¿verdad? El conteo era retroactivo, ¿verdad? Después de Cristo va cada día aumentando. Entonces debe de haber una diferencia, ¿verdad? Debe de haber un impacto en las vidas de cada uno de nosotros cuando el Señor llega, toca la puerta de nuestro corazón y nosotros tomamos la determinación de buscarle a Él, de enamorarnos de Él. Déjeme decirle que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se preparó, Él mismo se preparó una novia que es la iglesia, y esa novia, amado pueblo de Dios, tiene que estar enamorada del Señor. Una iglesia que ame al Señor por sobre todas las cosas. Una iglesia que esté dispuesta a sufrir por Cristo. Una iglesia que esté dispuesta a creer todo lo que el Señor nos dice. Una iglesia que por amor a Él tiene que soportar, hermanos, todo aquello que sobreviene. ¿Cuánto usted ha soportado por Cristo? Habemos muchos cristianos, hermanos, que no tenemos la capacidad de soportar por amor al Señor. Cuando Dios nuestro Señor nos dio ya, hermanos, el ejemplo. Entonces, hermano, dice aquí la palabra del Señor que cuando Cristo llegó a esta ciudad de Éfeso, hermanos, que en esa época era considerada la tercera capital del cristianismo. El número 1 era Jerusalén, luego Antioquía y luego después Éfeso. Ahí en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, Dios de letra minúscula, una persona idólatra, era un pueblo idólatra. Hermanos, en ese lugar Éfeso estaba el centro de hechicería y de superstición más grande quizá de esa época y de ese lugar. Llega el apóstol Pablo, en 2 años él, hermanos, desarrolla un ministerio precioso, hermanos, donde surgen grandes milagros, vidas transformadas,
muchos nuevos creyentes convertidos al Señor, resultados extraordinarios, ¿verdad? Por eso dice, y esto fue notorio, se miró la presencia de Cristo en esa ciudad, ¿verdad? Fue conocido por toda la gente, hermanos, la vivencia realmente de los cristianos. Ellos dieron buen testimonio de todo lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, y ese debe de ser el anhelo de nosotros los hijos de Dios, dar un buen testimonio de que Cristo es real en nuestras vidas, dar testimonio de que estamos dispuestos, amados, a amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por sobre todas las cosas. Dios quiere que usted y yo le amemos a Él por sobre todas las cosas. Dios quiere que usted y yo, hermanos, le adoremos, nos entreguemos totalmente a Él para que haya impacto, hermano, ¿verdad? Muchas de esas personas en esa época, en ese lugar, habían, hermanos, creído, dice, y venían confesando y dando cuentas, ¿verdad? Tenían la libertad de hacerlo, amado pueblo de Dios. Dios nos da esa libertad, nos da esa humildad de rendirnos ante el Señor. Venían confesando, hermanos, todas las cosas que Dios hacía, daban testimonio. Muchos, dice, de los que habían practicado la magia, oiga esto, estos brujos, hermanos, trajeron los libros y los quemaron, dice, delante de todos, hermanos. No lo hicieron a escondidas, impactaron a toda la gente, personas que quizás, hermanos, jamás la gente hubiera creído que se hubiesen convertido al Señor, ni mucho menos hacer lo que estaban haciendo, quemar todos sus libros, hermano amado, dice, delante de todos, hermano. Y estos libros tenían un gran precio, 50,000 piezas de plata era lo que costaban, pero a ellos no les importó, amados. Ellos dijeron, amamos a Cristo, nos entregamos a Él, queremos creerle más a Él, queremos, no importa sufrir por Él, pero queremos hacerlo. Y dice que así crecía, hermano. Mire de qué manera el nombre de Cristo va a crecer en las ciudades. Mire de qué forma, hermanos, es bien orar, ¿verdad? Para que la presencia del Señor caiga en todos los lugares, pero también es bueno que nosotros nos rindamos al Señor, ¿verdad? Que demos testimonio, que sea notorio nuestra vida cristiana, y de esa manera va a prevalecer poderosamente la palabra de Dios. Yo sé que vemos muchos que estamos orando para que ninguno de los habitantes del noroeste de Arkansas se quede, hermanos, sin conocer del Señor, ¿verdad? Pero para ello tenemos que dar buen testimonio. Para ello tenemos que decidir, hermanos, decidir amar a Cristo por sobre todas las cosas, decidir sufrir por Cristo, decidir, hermano amado, a Cristo más que cualquier posesión que podamos tener. La Biblia dice que el bien del hombre no consiste en las riquezas que tienen, los bienes materiales. Es importante entender ello. No es que yo tengo un montón de bienes materiales y Dios me está bendiciendo. No es solamente es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nuestra alma sea prosperada, nuestro cuerpo tenga salud. Hay algunos, y quiero por favor que vayamos a algunos ejemplos tristes de personas que no decidieron, hermanos, tuvieron la oportunidad, al igual que hoy en día, de amar a Cristo. Cristo les buscó, amado pueblo de Dios, y ellos decidieron no hacerlo. Déjeme decirle que el amar al Señor es una determinación, hermano. Déjeme decirle que para mí el amor no es un sentir, el amor es una acción. Usted quiere conquistar a alguien, ¿verdad? Usted tiene que, obviamente, decidir conquistarlo y gastar todo lo que esté a su alcance, ¿verdad? Para realmente enamorarse de él. Fíjese que veamos un primer ejemplo, hermanos, de personas que amaban más las posesiones que a Cristo. Y tristemente hoy en día suceden casos similares. Si usted va al Evangelio de Lucas,
en el capítulo 18, versos 18 en adelante. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas 18, 18. Dice aquí la palabra del Señor, está hablando de este joven rico, hermanos, a temprana edad. Este hombre ya tenía bienes materiales en abundancia, tenía dinero. Dice así la palabra del Señor. Si usted va conmigo, hermanos, en el 18 dice: un hombre principal, era un buen religioso, era un hombre notorio ahí, hermanos, a los humanos. Le preguntó diciendo a Cristo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Y dice los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre, dice, y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Y esta es la cosa que realmente a muchos cristianos hoy en día les está haciendo falta. Un pequeño detalle que tal vez para el humano es insignificante, pero para Dios es valioso. Un pequeño detalle que pueda estar deteniendo, hermanos, ese caminar en pos de Cristo. Pongamos atención con ello. El Señor puede estarte hablando a ti, me puede estar hablando a mí y diciéndome: te falta una cosa. Aparentemente se ve bien lo que estás haciendo, pero te necesitas una cosa importante que yo te lo he estado pidiendo, dice el Señor. Vende todo lo que tienes, le dijo a este joven, y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y le dijo: y ven y sígueme. Déjame decirte que las posesiones materiales a veces no nos dejan seguir al Señor. Las posesiones materiales se están oponiendo para una entrega total de nuestro corazón, de nuestra alma al Señor. Este hombre tuvo la oportunidad, pero dice que entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Ese es el problema de hoy en día, que muchos de nosotros como cristianos, cuando Dios nos dice de cómo debe de ser el cristianismo, cuando Dios nos dice que el cristianismo es a la manera de Él, algunos de nosotros nos ponemos tristes. Mucho pueblo de Dios se pone triste. Mucho pueblo de Dios dice: no, es que está difícil, es que yo creía, es que yo quería, es que yo, hermanos, así actuamos. Este hombre se le imaginó que iba a ser a la manera de él. Este hombre quería oír lo que él quería oír, pero cuando oyó contrario a su versión, hermanos, él se puso muy triste naturalmente. Y usted sabe lo que sucedió. Dice acá que, hermano, él oyendo eso se puso muy triste porque era muy rico. Se le pareció dificultuoso, hermano. Se fue triste de regreso a su casa. No quiso tomar la decisión. No quiso, hermanos, aceptar el llamado del Señor a la manera del Señor. Entonces dice el 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Naturalmente, hermano amado, es bien difícil cuando nosotros estamos enamorados del dinero y no del Señor. Y déjame decirte que la raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males, no hay ningún mal, no hay ninguna cosa mala que pueda estarte ocurriendo, que nos pueda estar ocurriendo, que no se origine del amor al dinero. Déjame decirte que el dinero no es malo, el problema es el amor cuando lo ponemos nosotros a él. Entonces, amado, vete cómo este hombre, este jovencito, no quiso amar a Jesús, no quiso tomar una decisión, no quiso entregarse a él, no quiso rendirse a él. Él estaba practicando una religión, pero déjame decirle que Dios nos invita no a una religión, sino a una relación personal con él. Otro ejemplo, hermano, se recuerda usted de cuando aquel
aquel hombre hizo una gran cena e invitó a personas especiales, hermanos, les mandó una invitación, pienso que con anticipación, pienso, hermanos, que para que meditaran y reflexionaran referente a la invitación. Esto está en Lucas capítulo 14, del verso 16 en adelante. Usted sabe, ya lo habrá oído, si no, léalo ahí donde está, donde como este rey había preparado una gran cena, todo estaba listo, todo estaba servido en las mesas, lo mejor de lo mejor había preparado para sus invitados. Y eso es, hermano, eso tipifica lo mismo que hace el Señor con nosotros. Él nos invita para bendecirnos, pero a veces nosotros no hemos entendido esta situación. Dios no nos invita para ver qué nosotros le entregamos a Él. Él solo quiere que le reconozcamos, Él solo quiere que le amemos y las bendiciones vienen. Dios no nos invita para quitarnos de lo que Él nos ha dado, de ninguna manera. Dios nos invita para que lo amemos, para que, hermanos, le exaltemos a Él, porque Él es nuestro hacedor, nuestro creador. Entonces, entender ello, hermano amado, se nos vuelve difícil. ¿Por qué? Porque nuestro mirar no está puesto en el Señor. Nuestro mirar a veces está puesto en las posesiones. Y usted ve cómo ahí, si usted lo lee, le dije Lucas 14, del verso 16 en adelante, usted va a ver cómo surgieron las excusas. Esas excusas de estos hombres son las mismas excusas que se dan hoy en día. Uno dijo, bueno, lo que se opone, hermano amado, para no entregarnos de lleno al Señor son los negocios. Dijo uno, he comprado, obviamente dijo, una finca y voy a verla, ¿verdad? Así que no puedo ir, le dijo. El otro, hermano, el trabajo. No, dijo, he comprado unas yuntas de bueyes y voy a trabajar con ellos, no puedo ir. Y lo otro que se opone para no enamorarnos del Señor son los placeres del mundo, ¿verdad? Los placeres de la carne. El otro dijo, me acabo de casar, así que no puedo ir. Hermanos, es triste realmente lo que sucedió con estas personas invitadas. Es triste lo que sucede hoy en día también, ¿verdad? Y por ello realmente las bendiciones que Dios tiene no están llegando como deberían de llegar. Pongamos atención con ello. Por favor, quiero que vaya, hermanos, a Lucas capítulo 14 en el verso 33. Cuesta seguir a Cristo, sí cuesta. Si lo vemos humanamente hablando, cuesta, ¿verdad? Porque cuando analizamos humanamente, hermanos, el decidir seguir a Cristo, vamos a poner en la balanza a Cristo a un lado y las cosas, las posesiones al otro lado. Entonces el Señor nos da un consejo así muy categórico que la verdad, humanamente hablando, se siente bastante fuera de línea, pero ese es el diseño del Señor. Usted y yo tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo si en verdad queremos tener una armonía con el Señor. 14:33 dice la palabra del Señor. Mire, dice acá, así pues, dice cualquiera. Dios no hace excepción de personas, pero esta es la condición. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, dice, a todo lo que posee, oiga esto, hermano, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, difícilmente va a ser un seguidor de Cristo. Podrá ser un religioso, pero no un seguidor. Tú y yo debemos de, hermanos, de entender que debemos de seguir al Señor, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, hermano, cuando habla aquí de renunciar, hermanos, es pasar el derecho de posesión al Señor, ¿verdad? Amado, tu esposa no es tuya, es del Señor. La casa que tienes no es tuya, es de Dios. El automóvil no es tuyo, es de Dios. Cuando entramos en esa dimensión, las cosas son diferentes. Nosotros estamos renunciando al derecho de propiedad, y eso es lo que Dios quiere, porque cuando lo hacemos, usted y yo estamos glorificando al Señor. Y es de entender, hermanos, que todo lo que nos ponemos, lo que consumimos, lo que disfrutamos, amado pueblo de Dios, es de Dios. Él nos lo ha proveído. Él nos lo ha proveído. Entonces, cualquiera que quiera
hermanos, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo del Señor. Yo creo que queda clara esa palabra, ¿verdad? Si nosotros usufructuamos lo que Dios nos da, pero no es nuestro. Definitivamente, aún nuestra vida, que nosotros decimos es mi vida, entendamos, no es nuestra, es la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Él nos la ha dado y Él nos la puede quitar. Así que eso glorifica a Dios, y cuando entendemos eso, se nos va a hacer muy fácil reconocer a Dios, hermanos, establecer una armonía con Él, dedicarle tiempo a Él, darle la prioridad a Él en nuestras vidas, y de esa manera nos vamos a enamorar de Él. Obviamente, cuando uno se enamora del Señor, vamos a verlo, hermanos, vamos a ver la diferencia que se marca. Cuando amamos a Cristo más que las posesiones, hermanos, que tenemos, las cosas son diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de hombres que hicieron muy bien, hermanos, realmente lo hicieron muy bien en el momento de hacerlo. Por ejemplo, uno de ellos fue el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, hermanos, él araba, dice, con 12 yuntas de bueyes. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Hermano amado, ahí está esta historia. A mí me impactó y me sigue impactando de cómo cuando se toma una buena decisión, hermanos, en el tiempo de Dios, las cosas son bien preciosas. A veces, hermano amado, Dios todos los días nos busca para ver si vamos a tomar esa decisión de amarle a Él. Y si lo amamos a Él, va a haber un cambio, va a haber un impacto en nuestras vidas, va a haber un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Muchas personas creen que todo lo va a hacer el Señor, que Dios nos va a quitar de esto, que Dios nos va a limpiar de esto. No, hay cosas que nosotros tenemos que tomar la decisión. Le dije 19, hermano amado, del verso 19 al 21, dice así la palabra del Señor. Mire qué preciosa esta porción. Dice, partiendo él de ahí, está refiriéndose al profeta Elías, halló, dice, a Eliseo, hijo de Safat, que araba, dice, con 12 yuntas, hermanos. Araba con 12 yuntas, era agricultor este hombre, delante de sí. Y dice, y él tenía la última, ¿verdad? Y pasando Elías por delante de él, echó, dice, sobre él su manto. Oiga lo que hizo el profeta Elías en el nombre del Señor. Hermanos, echar el manto es como cuando usted mira a alguien y usted intercede a Dios por esa persona. Usted lo reclama definitivamente a Dios, hermanos, y Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y esta persona, hermanos, sintió esa sensibilidad. Fue una persona que tomó, hermanos amados, una decisión que marcó su vida y la vida quizás de su familia. Dice el verso 20, entonces dice, dejando él los bueyes. Mire qué de inmediato, mire qué actitud. Él no lo pensó, él no dijo, no lo analizó, hermanos. Él no puso excusas, él no condicionó su decisión. Dejando él los bueyes, dice, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Oiga, qué decisión, hermano. Qué precioso cuando Dios encuentra corazones dispuestos, cuando Dios encuentra corazones deseosos de Él, hermano, ¿verdad? Para que Dios pueda obrar de una manera sobrenatural. Y esto es lo que Dios quiere hoy en día, encontrar personas que tengan hambre, que tengan sed de Dios, que no duden, que crean, que estén dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor. Dice, corriendo en pos de Elías, dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve,
¿qué te he hecho yo?, le dijo, ¿verdad? Obviamente Elías sabía lo que había hecho, lo poquito que él había hecho, pero también creo que sabía del poder de Dios para con este hombre, y sabía, hermano amado, la disposición de este hombre. Yo creo que nosotros como pueblo de Dios, Dios nos da, hermanos, ese privilegio, diríamos así, cuando vamos a hablarle de Cristo a una persona, de ver, hermanos, lo que hay dentro de él, si hay disposición, si hay hambre, si hay necesidad de Dios. Y esto fue lo que Elías hizo para con Eliseo. Lo miró, le tendió, hermanos, puso el manto sobre este hombre, hermano amado, y este hombre reaccionó. Y mire la reacción, que es preciosa. Solo fue despedirse de sus papás. Y me gusta el verso 21, y dice, y se volvió, dice, y tomó un par de bueyes, hermano. ¿Y qué hizo? Los mató. Mire qué espontánea, mire qué extraordinaria la actitud de este hombre. Me imagino que eran los bueyes con los que él estaba arando, hermano, porque eran 12 yuntas y él era el que iba, hermanos, detrás de todos ellos. Entonces dice que los mató y con el arado de los bueyes coció la carne. Mire qué actitud. A mí me impacta esto, cómo este hombre, hermanos, fue dinámico, cómo este hombre, hermanos, fue determinante, cómo este hombre, hermanos, creyó totalmente al Señor. Coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Él no dijo cuánto voy a invertir. Él no criticó a Elías, no le preguntó, mira, ¿y cómo va a ser el seguirte, el irme contigo? No le dijo nada. Él creyó al Señor. Él dijo, pues voy a ocupar estos bueyes, voy a ocupar el arado. Hermanos, él no pensó como algunos quizás podríamos pensar, y si no me va bien, yo voy a regresar y voy a tomar los bueyes, los voy a enyugar, les voy a colgar el arado y voy a seguir orando. No vaya a ser que no me funcione la vida cristiana. No es así, hermano. El Cristo de la gloria, el Cristo que habla esa bendita palabra, sí funciona. No debe de haber duda. Lo que Dios inicia, Él es fiel y Él es perfecto para completarlo. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, que si tú te decides a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todas tus posiciones, y le llamaríamos, hermano, Dios no te va a fallar. Dios se va a manifestar de una manera preciosa, hermanos. Y aquí dice que después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y usted sabe mejor, hermanos, de cómo Dios usó a este hombre, de cómo Dios lo engrandeció. Bendito es el Señor. Pero ¿qué hizo él? Nada más tomar una decisión. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Meditar de cómo está nuestra vida cristiana y tomar decisiones. Yo estoy seguro que muchos de los que me están oyendo, Dios ya puso en sus corazones, en sus mentes, tomar algunas decisiones. Y hoy es el día que tú tomes una decisión. Estamos a tiempo para que todos y cada uno de nosotros meditemos, reflexionemos y nos entreguemos en cuerpo, alma y espíritu al Señor, ¿verdad? El tiempo es corto. La verdad es que es tiempo ya de reflexionar. El apóstol Pedro y Andrés, su hermano, es otro ejemplo que a mí me impacta naturalmente. Y esto está en el Evangelio de Mateo. Por favor, vaya al Evangelio del apóstol Mateo. En el capítulo 4. Mire qué espontaneidad de toda esta gente. Y usted sigue leyendo de qué hizo el Señor con cada uno de ellos. Y usted dirá, bueno, pero fueron los apóstoles. Bueno, pero fue Eliseo. Pero déjame decirte que ¿qué tiene Eliseo más que tú, más que mí? ¿Qué tiene el apóstol Pedro? Tal vez la diferencia es que ellos dispusieron ir en pos del Señor. Ellos no dudaron, ellos creyeron, ¿verdad? Creyeron totalmente que Dios no les iba a fallar, y Dios no les falló. Dios se glorificó en sus vidas, y ese es el diseño de Dios a todos y cada uno de nosotros. Para eso Dios nos ha creado. Para eso Dios nos ha creado, para que le alabemos a Él por sobre todas las cosas. Le dije Mateo 4:18, dice aquí la palabra del Señor. Mire qué precioso esto. Andando Jesús junto al mar, dice, de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, dice, porque eran pescadores. ¿Qué eran ellos? Pescadores. ¿Qué era Eliseo? Varador, era agricultor, ¿verdad? Y dejaron, hermanos, marcada la historia en sus vidas, y acá a la luz de la palabra del Señor. Y dice, hermanos, en esta porción, ¿verdad? En el 19 dice, hermanos, y les dijo, venid en pos de mí y os haré, dice, pescadores de hombres. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales, extraordinarias con tu vida. Entendamos esto. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, con mi vida. Grandes cosas, ¿verdad? Y el problema es que muchos de nosotros no queremos dejar que el Señor haga. Y esto, el Señor fue claro con ellos, le dijo, venid en pos de mí y os haré. Os haré. Tú tienes un lugar importante en el reino de Dios, amado. Tú tienes un lugar importante en la iglesia, amado. Dios quiere usarte, quiere glorificarte con su vida. Y todo está que tú tienes que disponer, que tomar una decisión. Como lo hicieron estos hombres en el 20 dice, ellos entonces dejando al instante. Hermanos, no lo pensaron, no le dijeron voy a ir a la casa a guardar la atarraya, las redes. No, hermano, al instante, dice, hermanos, fueron, como le dijera, impactantes, ¿verdad? Fueron determinantes. Ellos no anduvieron pensando, no anduvieron condicionando, dejando las redes al instante, le siguieron, ¿verdad? Le siguieron, y eso es lo que Dios quiere o anda buscando gente hoy en día que esté dispuesta a seguirle, que esté dispuesta a pagar el costo, que esté dispuesta a quitar la mirada de las cosas terrenales y ponerlas en nuestro bendito Cristo de la gloria, que es el autor y el consumador. El apóstol Pablo, amado, fue otro ejemplo precioso a imitar, ¿verdad? El apóstol Pablo, vaya conmigo por favor a la carta a Filipenses, hermano amado, en el capítulo 3. Vea por favor que dice esta porción impactante, hermanos, de este hombre, como lo que fue antes de conocer a Cristo y lo que fue después de Cristo, de tener ese encuentro personal con el Señor. Entonces en Filipenses capítulo 3 verso 7, vea conmigo, dice así la palabra del Señor. Hermanos, cómo este hombre entendió el llamado del Señor. Dice en el 7, pero una reflexión de él, pero cuántas cosas, dice, eran para mi ganancia, ¿verdad? Cuántas cosas, hermanos, él humanamente hablando había conseguido. Cuántos logros tenía, cuántas placas tenía, cuántas medallas tenía, cuánto dinero había ahorrado y lo había puesto en el banco, cuántas casas había comprado, cuántos automóviles de lujo tenía. Y este hombre, hermanos, llegó en un momento de su vida a reflexionar, a meditar, a ver, hermanos, el plan divino de Dios para su vida. Y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Y dice, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor, dice, hermano amado, dice, por amor, ¿a qué dice ahí? De Cristo. Por el amor de Dios, nosotros, hermano, vamos a valorar todo lo que está a nuestro alrededor en menos valor. Hablábamos en el devocional que tuve con mi familia esta mañana antes de este culto y les dije, mire, estamos viviendo tiempos tan especiales donde dice la Biblia que el que está casado haga como si no está casado, como si no tiene mujer. Oiga eso, hermano. El que tiene esposa, que viva como si no la tiene. El que compra como si no lo poseyese, dice. El que disfruta de este mundo como si no lo disfrutase. Ese es el diseño, amado.
de los cristianos hoy en día. Y viene una pregunta: ¿y cómo es eso, pastor, de el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara? Hermano, que no nos impacte, que no nos succione, que no nos quedemos ahí impactados por las cosas. No, hermano. Es tiempo de que el que nos impacte se llame Jesucristo. Es tiempo, hermano, que Él sea la atracción del verdadero cristiano. Mañana puede ser tarde. Estos cristianos de Éfeso, no dice la Biblia que les iba mal. De seguro les iba bien. Pedro no dice ahí que no habían peces en el mar y ya no pescaban. No. Eliseo no decía: mira, Señor, aro y aro a las tierras y sembramos y no llueve y no hay frutos. No dice eso. Qué precioso es buscar de Dios con determinación. A mí me encanta cuando hay gente que desafía y dice: Señor, si eres tú y existes, yo quiero una prueba. Y Dios se manifiesta. Pero qué precioso, hermano, cuando se manifieste a tu vida, hermano, qué bueno es que tú vayas por más. Pablo lo dice: eran para mi ganancia. Me detenía mirando todo aquello que yo había hecho. Como aquel hombre rico, insensato. Alma mía, deleítate, come y bebe. Mira cuánto hemos producido. Voy a tumbar los graneros y voy a construir graneros nuevos y voy a guardar. Así que mira, repósate y esto y lo otro. Eso les, hoy vas a morir. Y hermanos, morir en esas condiciones, morir afanado por las cosas terrenales que son temporales, eso no es cristianismo. Morir, hermano amado, enamorado de Cristo, buscándole en todo tiempo, ese es el verdadero diseño del cristiano. Aquel que dice: para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ese es el diseño del verdadero cristiano en los tiempos pasados, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Ya sea que viva o que muera, yo soy de Él. Yo creo que es tiempo ya de que cada uno de nosotros, hermanos, meditemos en nuestro interior y digamos: cuánto en verdad amo al Señor. Porque cuando amamos a Dios, el temor se va. Porque cuando amamos a Dios, la crítica se va. Porque cuando amamos a Dios, el desánimo no va a estar. Porque cuando amamos a Dios, le vamos a alabar y glorificar, independiente de las cosas que puedan estar sucediendo o de lo no bonancible que nos pueda estar yendo. Pablo lo entendió. Él lo entendió, dijo: por amor a Cristo, yo todas las cosas que eran valiosas, que eran ganancias que había adquirido, ahora las estimo como pérdida. Ahora no me sirven. Ahí están, pero no es eso mi atracción, no es esa mi vida. Ahora mi vida es vivir en la presencia de Dios. Y dice el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mira qué precioso esto.
Cuando tú te comienzas a enamorar de Dios, Dios comienza a poner en tu corazón sabiduría de la divina. Y comienzas tú a hacer un inventario en tu vida, en tu familia. Y vas viendo qué es la prioridad y qué es lo que no es prioridad. Es preciosa esta palabra. Porque tú tienes, amado, número uno, si te sientes enamorado por el Señor, tú vas a ir por conocerle más. El amor a Él nos impulsa a conocerle más, a entregarnos más. Aquí lo dice el verso 7. El verso 7, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cada vez, hermano, que nos enamoramos más, cada vez que cultivamos el amor con el Señor. ¿Y cómo así? Dándole el tiempo a Él. No se puede establecer, hermano amados, una relación de amistad, de amor con alguien, ¿verdad? Hablando humanamente, hablando, si no le dedicamos tiempo. Por redes sociales. Tiempo. Pastor, pero yo a Cristo no lo veo. Sí, pero lo sientes. Aunque no lo veamos, Dios está obrando si nosotros le dejamos obrar. Aunque no lo entendamos, Él está obrando. ¿Y cuándo Él está obrando? Cuando nosotros decidimos tener una relación con Él, una amistad con Él. Cuando le dedicamos tiempo. Cuando tú vas ahí en tu aposento alto, ahí en tu hogar, y tomas la Biblia y comienzas a leerla, a meditarla, ahí Dios está obrando. Cuando tú vas en el automóvil y vas conduciendo y vas cantando una alabanza, ahí Dios está obrando. Cuando tú decides hacer tiempos, días de ayuno y oración, ahí Dios está obrando. Y ahí nos estamos enamorando más de Él. Y ahí estamos sintiendo más la presencia de Él. Y ahí estamos, hermano amado, evaluando qué más queremos del Señor. Porque Él tiene más, Él tiene más. Él tiene cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero si usted y yo clamamos, Él nos las va a enseñar. Lo dice Jeremías 33:3. Por eso dice, aún ahora que tengo vida, dice. Aún en el presente, aún en este momento, dice el verso 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermano amado, otro detalle. Mucho cristiano ha hecho de Cristo solo su Salvador. Y amén, Él nos vino a dar salvación, ¿verdad? En la cruz del Calvario, producto de reconocer su obra sacrificial. Por gracia y por fe recibimos la salvación. Hermano, es una realidad. Pero muchos hacen nada más de Cristo solo su Salvador. Pero lo bello del cristianismo es hacer de nuestro Señor Jesucristo mi Señor, mi Rey. Hermano, yo te aconsejo que hagas de Cristo tu Rey. Porque cuando tú le reconozcas como tu Rey, tú te vas a convertir en un esclavo de Él. Un esclavo por amor. De hecho, somos llamados a buscar y entrar en el reino de Dios y su justicia. Sí, Cristo debe ser el Rey de nuestras vidas. Como dice esa alabanza preciosa, el Señor es mi Rey, mi todo. Hermano, perdóneme, yo derramo lágrimas, porque es una realidad. Él es Rey de todo el universo, de la Vía Láctea, de las constelaciones. Él es Rey.
Si bien es cierto, hermanos, hablamos un día de esto, que cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él nos desata, Él nos da la libertad, hermano, es nuestro libertador. Y al endemoniado de Gadara le dijo, vete, le dijo, ve a tu casa a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y hermano, y qué precioso es decir, Señor, yo quiero quedarme contigo. Yo sé que tú no me obligas. Hermano, es bello reconocer que Dios no nos obliga a hacer nada. Dios solo nos exhorta. Si me amas, guarda los mandamientos. Y si usted guarda los mandamientos, hermano, dice la palabra del Señor que gran entendimiento de Dios va a venir a su vida. No dice, hermano amado, apréndete de memoria los mandamientos, Salmo 111, 10 por ahí. No dice eso. Dice de practicar los mandamientos. Y si usted ama a Dios de veras como debe ser, usted va a practicar los mandamientos. Claro, y se dan en ese gran mandamiento del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Esta gente, hermanos de Éfeso, decidió amar al Señor. Entonces el apóstol Pablo dijo: por amor a Cristo yo todas las cosas para mí eran que estimaba como ganancia, las estimo como pérdida. Ahora, por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo, aún las que tengo por ahí que todavía les estaba dando valor, las veo como pérdidas también. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. Hermanos, hagamos de Dios mi Dios. Hagamos ese compromiso. Vivo porque mi Dios vive. Por amor del cual, dice, lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Y dice, y lo tengo por basura. Por basura. ¿A dónde va la basura? Al contenedor, ¿verdad? Al dumper. Este hombre no da cátedra. Este hombre dijo: yo, si quiero gloriarme, yo les digo, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Hermano, todo un historial, wow, les digo, de una gente de renombre en esa época. Y cuando Cristo llegó a su vida, hermano, no, él se dio cuenta de que lo que estaba haciendo, lo que le había enseñado el hombre, no era la voluntad de Dios. Porque era perseguidor de los cristianos. Y aquí, hermano, se dan tres facetas. El primer punto, enamorarse de Cristo. Para enamorarnos de Cristo, si tú te quieres de veramente enamorar del Señor, hermano, todo lo que has considerado ganancia, tu mujer, tu casa, tu carro, tienes que estimarlas como pérdida. Sí, Señor, ahí están. Pero son tuyas, Señor. Si me da la oportunidad, la disfruto. Pero eso no es la prioridad. La prioridad es enamorarme más de ti. Esposita, ora por tu esposo para que se enamore más de Cristo. Y al enamorarse más de Cristo, se va a enamorar más de ti. Apóyalo, exhórtalo. Anímalo a tener más devocionales, más intimidad con el Señor, porque de esa manera nos vamos a enamorar más del Señor. Entonces él, por el amor de Cristo, y después hermanos, por la excelencia del conocimiento de Cristo, ve por más. Dios le agrada que nosotros tengamos el deseo de conocerle cada día más. Pero, hermano, busquemos, indaguemos, escudriñemos para conocer más de Dios. Interesémonos más. Y claro, dice, tengo por basura para ganar a Cristo. Mucha gente quiere ver el cristianismo en nosotros como algo real, para creer que esta bendita palabra de Dios es real. Hermano, en Éfeso hubo un tremendo despertamiento, producto del impacto de Cristo en las vidas de todas estas gentes.
despertamiento sobrenatural, hermano. Ellos confesaban a Cristo en todo tiempo, en todo momento. Muchos hermanos habían creído en Cristo y seguían creyendo. Daban cuenta de sus hechos, testificaban, hermano. Los brujos quemaron sus libros, hermanos, de brujería. Querían que la gente, hermanos, supiera de que Cristo era el primero en sus vidas. Termino con esto, con un interrogante. ¿Cuántas cosas usted ha estimado como pérdida por amor a Cristo? ¿Cuántas cosas que quizás están a su alrededor usted está dispuesto a estimarlas como pérdida por amor a Él? Porque eso es lo que el Señor está pidiendo hoy en día. Ya dejemos de jugar al cristianismo. Ya entreguémonos a Él. Decidamos amarle a Él por sobre todas las cosas. Y no de palabras, sino de hechos. De palabras está lleno el mundo, hermanos, sus promesas a veces no cumplidas. Ya es tiempo de que más que palabras sean hechos. El apóstol Santiago lo dijo. No sean solo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias le damos. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por alumbrar a través de tu palabra. Padre, aquí está mi corazón, dile. Estoy dispuesto. No quiero ser como ese joven rico que no quiso darte la honra y la gloria a ti. Ese joven regresó quizás a su casa o a su lugar de origen triste. Ese no es el diseño tuyo. Ese no es el modelo tuyo para nosotros, tus hijos. Queremos estar gozosos todos los días de nuestra vida. Queremos, Señor de la gloria, que cada día te manifiestes sobrenaturalmente. Yo sé, mi Dios, mi Rey, que tengo mucho más que rendirme. Yo sé que tú lo quieres todo. Por eso en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo, al igual que Eliseo, al igual que Pedro y todos los apóstoles, al igual que Pablo, al igual que Cornelio, en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús, derrámate, Espíritu Santo, sobre cada uno de los que estamos ante tu presencia. Úsanos, Señor. Úsanos como instrumentos tuyos. Dile, soy tu siervo, tu sierva, soy tu esclavo por amor. Úsame. Levanta tus manos al Señor en este momento y abre tu boca y dile, Señor, aquí estoy dispuesto. Aquí estoy dispuesto. Examina mi corazón. Yo me rindo, dile. Dios quiere trabajar con corazones rendidos, pero quiere que voluntariamente cada uno de nosotros lo hagamos. Él solo ofrece bendición. Él solo ofrece salvación. Él solo ofrece libertad, sanidad. En el nombre de Jesús. Te suplico, Señor, si alguien no tiene la seguridad de la salvación de su alma, si alguien no ha dado ese primer paso de fe,
como lo dice su palabra en Romanos 19, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees tú en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo, dice la Biblia. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Recibe a Cristo. Recibe a Cristo. Y luego que hayas recibido a Jesús, lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, oye la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Repite esta oración conmigo, una oración de fe, una oración personal. Y dile: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo, Señor, que tú eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Yo lo creo, Señor. Y en este momento yo me arrepiento